A ver, este es el último programa de este año, al menos es lo que creo. La voy a llamar a Melissa porque no le voy a preguntar dónde está, como hago siempre. Melissa, ¿dónde está? ¿Viste? Pero hay un viejo seguidor al pedo. No le voy a preguntar dónde está. Le voy a pedir que me haga un panoramejo lo más corto posible de la situación mundial. No sé si puede ser corto. Pero bueno, ella sabrá por dónde entrarle al tema. Melissa, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Y de hecho sí te voy a decir dónde estoy porque me parece importante decir que acabo de llegar a tierras sanjuaninas, acá para Ah, pasar. bueno. Así que estoy cerquita, Bueno. Pues es cerquita que, de todos ustedes. bueno, lo supuse, pero no me animé a tirarlo. Pero dije, esta debe estar en San Juan a punto de los festejos de fin de año con el viejerío. Así que es Y así. sí, Sí. es lo que hay que hacer, es lo que toca, ¿viste? Dale. Bueno, ¿y cómo enfocás la actualidad, si es que tiene algún punto de enfoque, la actualidad de este mundo? Mira qué pregunta tan general. Sí, Creo que estamos en un momento complejo. Me parece que lo venimos, viste, charlando, bueno, hemos charlado todo el año, ¿no? En las columnas que hemos ido haciendo. sí. Lamentablemente no sé qué tanto lugar, viste, para las buenas noticias hay en este momento. Me parece que los ojos del mundo por ahí están muy puestos en la cuestión ya sé que, o sea, yo hablo mucho de Medio Oriente porque me interesa, pero realmente este es un momento muy Ah, histórico para sí, Medio Oriente sí. y para la reconfiguración de lo que es el equilibrio de poder en esa zona. Mm, Y me parece que lo más importante, digo, porque por más que no lo nombremos, quiero que les oyentes sí, sepan siempre que a menos que comuniquemos lo contrario, el genocidio en Gaza por parte de Israel sigue ocurriendo, claro. la gente sigue siendo asesinada, o sea, no vamos a seguir tocando ese tema hasta que no haya algún cambio, pero quiero que se sepa que por más que no toquemos el tema, no significa que eso haya terminado, ¿no? Entiendo. Y que de hecho tenemos nuevos organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional que ya lo están ellos también calificando como un genocidio, Sí. lo cual nos debería dar un poco la pauta de lo que está pasando. Ahora, Pero de lo que te... parece ser que eso, digamos, no le impide ni a Estados Unidos ni a Israel continuar con el genocidio. Por más que No, para nada. se manifieste la ONU, la organización de no sé qué cosa, ¿viste? No le dan bola a eso. Mira, yo creo que este año sobre todo ha puesto sobre la mesa algo que quizá vos y yo ya discutíamos hace rato, pero que a la gente le encanta pensar que son, viste, como discursos de gente de izquierda, que siempre está Ah, peleándose por sí, cosas, ok. y que tiene que ver con, de alguna manera, la caída de, no sé si de la legitimidad, pero al menos sí de la confianza del Mm, resto del mundo en estos sistemas internacionales que hemos construido, sí. desde las instituciones como la ONU hasta las mismas reglas del derecho internacional, Mm, cuando este año se ha puesto de manifiesto que, claro, el derecho internacional aplica, viste, si sos un ejército de liberación en África o si ah, sos un país latinoamericano, sí. pero si sos un país de Occidente o un aliado poderoso de Occidente como Israel, claramente ya no interesa cuáles son las reglas, Sí. hasta dónde vos tenés que cumplir, qué es un crimen de guerra. Han salido incluso cuando la Corte Penal Internacional salió con esto de que decretó, viste, las órdenes de arresto Sí. contra Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y su Ajá. ministro de Defensa, ex Sí. ministro de Defensa, Yoav Galant. Hubo gente que de verdad salió a decir, bueno, no, la Corte Penal Internacional es un órgano ilegítimo, viste, de Ah, repente era listo, listo. legítimo hasta hace dos Li- días, ok. pero cuando decretan algo que implica Sí. digamos, cierta justicia hacia lo que está haciendo Israel en Palestina, bueno, ya no nos sirve. Ahora, Parece que eso se ha qué puesto pasa sobre la con el mesa. pueblo israelí? ¿Está todo de acuerdo con Netanyahu? ¿Están de acuerdo con el genocidio? Me refiero al pueblo en general, porque puede haber facciones que salen a protestar a la calle, a putearlo a Netanyahu, etcétera. Pero digo, el pueblo en general, ¿no? Porque me estoy mirando a mí mismo y digo, a ver, hay mucha crítica en función de lo de Milei, pero bueno, la gente lo votó. Y si estamos jugando a la democracia, juguemos a la democracia aunque no nos guste, ¿no? Quiero saber qué piensa el pueblo en general. ¿Apoya a Netanyahu?
Mira, antes del 7 de octubre, que fue cuando ocurrió el ataque de Hamas hacia el pueblo israelí, Sí, ya veníamos de meses con la gente de Israel saliendo a las calles todos los sábados manifestándose en contra del gobierno de Netanyahu, acusándole, bueno, Netanyahu quería hacer una reforma judicial que la sí, gente veía como un avasallamiento hacia las instituciones democráticas. Por lo tanto, ya había antes de todo esto, sí. una fuerte apuesta en contra del gobierno de Netanyahu y obviamente eso siguió mucho más fuerte después de que se entienden muchos analistas, yo incluida considero que muchas de las acciones de Netanyahu de hoy tienen que ver con salvar su propio pellejo, Ajá, ok. con no ir él a tener que enfrentar una corte. Sí, Entonces sí te puedo decir que gran parte del pueblo israelí está en contra de Netanyahu. Ahora, eso no es lo mismo que decir que gran parte del pueblo israelí está en contra del genocidio. Yo creo que hay que partir por el hecho de que la mayor parte del pueblo israelí no ve esto como un genocidio, ¿no? ajá, ok. Si bien el país está siendo acusado de genocidio, Sí. todavía no hay una condena firme en ese sentido. La Ujú. gente no lo ve así. Yo creo que mucha gente en Israel se ha quedado como pegada a este concepto de que el único genocidio que existió fue el genocidio hacia el pueblo judío. Claro. Y si bien eso fue una realidad, y de hecho el genocidio hacia el pueblo judío fue uno de los que dio como la base a la legislación internacional para decir, bueno, esto es un genocidio, qué es Sí. lo que no se puede hacer. Ujú. Evidentemente no ha sido ni será, lamentablemente, el único genocidio en nuestro Claro, mundo. claro, claro, Entonces, la claro. mayor parte del pueblo no lo ve así. Mm, Hay gente que sí está en contra de los crímenes, digo, mucha gente llama esto el primer genocidio por streaming, ¿no? O ah, sea, es la primera vez que estamos viendo en vivo cómo se ujú. masacra a la gente de esta manera. Entonces yo creo que hay parte del pueblo israelí que está en contra de eso, pero sinceramente no puedo decir que sean una facción mayoritaria Eso y yo es. cada vez que escucho, si bien Mm, conozco un par de personas de Israel que sé que están en contra de todo esto y que trabajan por la paz, también te puedo decir que yo cada vez que escucho una entrevista a gente de Israel en las calles manifestándose en contra de Netanyahu, mm, la realidad es que piden un cese al fuego para que regresen los rehenes que jamás se llevó ese 7 de octubre y que claro. todavía están en Gaza, alrededor aproximadamente de 100 personas. Sí. Entonces, yo lo escucho más por ese lado, como que la gente empujando por un cese al fuego para que regresen a sus hogares esas personas Ok. que fueron tomadas como rehenes. Sí. No estoy segura de si eso se condice con decir, che, hay que parar esto porque está mal, Ok. porque Bien, estamos bien. masacrando gente. Bien. Seguí para Pero adelante. sí, Seguí para adelante. sí te quería contar un poquito de algo que seguramente la gente habrá estado viendo mucho como en los titulares y es difícil de entender, Mm, que es la cuestión de Siria. Por sí. eso yo te hablaba de Medio Oriente y decir, bueno, a ver, el genocidio en Gaza sigue ocurriendo Sí. y además de esto tenemos como ciertas, viste, fichas ahí que se van moviendo en Mm, Medio Oriente. sí. ¿Y qué pasó? Teníamos un contexto donde Rusia sigue ocupado con su guerra en Ucrania, ¿no? Ujú, sí. Por otro lado, tenés a Irán, que ha sufrido fuertes golpes partiendo de su aliado, este grupo militante Hezbollah, que algunos consideran un grupo terrorista, otros consideran un grupo de resistencia. Pero bueno, es un grupo que está en el sur del Líbano, que fue uno de los primeros que empezó a atacar a Israel después de que Israel empieza su ofensiva en Gaza. Ujú, Entonces vemos a un Irán como enfocado también en la cuestión con Israel. sí. Hezbollah muy debilitado, te acordarás que este año asesinaron al líder en Nasrallah, tuvimos el ataque de los Vipers, que hablamos Claro, con vos en otra columna. claro. Bueno, ¿qué pasó? Se dio un caldo de cultivo para que mientras tanto en Siria, ustedes se acordarán, antes hablábamos de Siria, tuvieron una guerra civil tremenda Mm, que duró unos 13 años, pero eso había quedado como, viste, al margen. Nos quedamos con la idea de, bueno, hubo una guerra civil y muchos refugiados, o sea, mucha gente de Siria desplazada, yéndose a Europa, yéndose a Turquía. Y lo que vimos ahora fue una serie de grupos que estaban al norte de Siria, que mm, aprovecharon este momento para decir, vamos a tomar el control del país y vamos a derrocar al gobierno sirio, al ajá. gobierno de Bashar Ajá. al-Assad. Sí. Eh, Bashar al-Assad era un tipo que había estado en el poder desde el 2000 y su padre, Sí. Hafez, había estado otros casi 30 años. O sea, Ah, estamos hablando de una de una familia que dinastía. estaba, Claro. de una dinastía que estaban hace casi 50 años en el poder. Sí. Y vos te acordarás de la primavera árabe, de todo eso que empezó un poco en Túnez, por ahí allá por el 2011, más o menos estaba picante, o al menos ahí fue cuando en Siria empezaron como las primeras protestas, Mm, protestas del pueblo sí. contra
de un gobierno que, bueno, había estado hace mucho tiempo en el poder. Estas protestas fueron reprimidas muy fuertemente y hubieron grupos que decidieron tomar las armas. Ahí empezó una guerra civil que fue muy cruenta y donde, si bien en algún punto casi que dimos por ganador, si se quiere, el gobierno, Ajá. o al menos no pasó, digamos, no cayó el gobierno de Bashar al-Assad. Lo que sí sabíamos es que era un régimen que, nada, ¿viste? Se llevaba a la oposición, no te enterabas nunca más Mm, de un familiar que terminó en canas, sí, claro. torturado, o Sí. sea, muchas violaciones a los derechos humanos. Acá se cometieron crímenes de guerra de todos los bandos, te acordarás que se metió Occidente, se metió Rusia también a un poco amparar al gobierno de Bashar al-Assad, pero bueno, teníamos una situación medio de status quo que no cambiaba, que nos olvidamos, como pasa, viste, en las noticias internacionales, Sí. cuando algo deja de estar caliente, lo dejamos ahí como si nada, y lo que pasó fue que en un marco de 12 días, Sí. estos tipos rebeldes del norte, que se los conoce mucho como HTS, que es como la sigla corta de un nombre en árabe más complejo, Ujú. tomaron las ciudades más importantes, o sea, hicieron una ofensiva relámpago en la ciudad de Alepo, siguieron bajando, tomaron Homs, terminaron tomando incluso la capital. Sí. El presidente se refugió, se fue para Rusia, Rusia le dio asilo, Ajá. y estos tipos tomaron el país. Sí. Ahora, en eso estamos en este momento, pero yo lo que quiero dejar ahí como que le quede picando a la audiencia, porque es un tema que van a tener que seguir sin nosotros, viste, ahora en el verano, porque Sí. esto puede Mm, continuar. ajá. Pero algo que me parece muy importante dejar ahí como pendiente o estar mirando, es que ustedes van a ver que en muchos medios se les llama los rebeldes sirios. Ajá. Estos tipos que desde el norte tomaron el país y Sí. derrocaron al gobierno. Bueno, Hay un pequeño, tienen a bien llamarlos rebeldes y no terroristas, ¿no? Porque tienen a bien, digo. a eso mismo quería ir, porque es muy interesante cómo Occidente, a algunos les pone el nombre de rebeldes cuando les Sí, conviene, sí, a otros señora. les pone el nombre de terroristas, Claro. entonces es como, bueno, a ver, nos pongamos de acuerdo, porque acá una cosa que me parece como importante de aclarar es que Sí. este grupo, el HTS, que es Hayat Tahrir al-Shams, ese Ajá. es el diminutivo para ese nombre. Mm, Estamos hablando de una organización que estuvo hasta el 2016 afiliada con Al Qaeda. Estamos ajá. hablando de un grupo ex Al Qaeda, Claro. donde el mismo Estados Unidos ve al líder que ellos tienen hoy, todavía lo tiene, viste, en su lista de Sí. Sí, terroristas. sí, sí. Entonces, Sí. bueno, creo que sin duda hablamos de, ¿hay una victoria para el pueblo sirio? Yo creo que un poco sí, porque Sí. teníamos un régimen de hace 5 décadas que torturaba a la gente. Y te digo que me ha pasado a mí, Kike, de entrevistar como alguna persona que venía de Siria, que buscó refugio en Europa, y Sí. que me cuentan, mirá, yo fui a una protesta, terminé en cana por 4 meses, me torturaron, estuve con los ojos vendados durante 4 meses. O sea, digo, son reales estas historias, porque a veces Sí. parece que la política internacional, viste, fuera como este paraguas tan abstracto. No lo Mm, es. sí. Hay gente, digamos, sufriendo por estas cosas. Ahora, lo que yo sería un poco más cuidadosa es de pensar que de repente esto que ha pasado en Siria es una victoria para el mundo libre, y que ahora sin el régimen de Bashar al-Assad vamos a hablar de un país, viste, democrático, lo que quieras. No, lo que tenemos ahora es un, no sé si un vacío de poder, veremos qué sucede. Tenemos un grupo ex Al Qaeda que ahora se hacen un poco los moderados, pero habrá que ver, vos has visto cómo son esas cosas, Sí. y habrá que ver qué pasa en estos tiempos, pero esto implica una reconfiguración del poder en Medio Oriente y un fuerte golpe también a Rusia e Irán, que Claro, eran claro. grandes aliados de Siria. Vos, para terminar, Sí. ¿a qué atribuís esta sensación que yo tengo de desinterés total por parte de los argentinos de lo que sucede no ya en Medio Oriente, de lo que sucede en Paraguay? Digamos, Mm. estamos, ok, en una pospandemia, estamos todavía pagando algunas cuestiones de esa pandemia, de algunos gobiernos anteriores que no hicieron bien las cosas, la cosa no está funcionando bien, eso ya lo sé. Pero digo, hay un olvido y un desinterés de que existe un mundo más allá de la Argentina. ¿A qué lo atribuís? ¿A la pobreza?
Mira, yo creo que siempre de alguna manera es más fácil como empatizar, viste, con las cosas que te pasan más cerca que con las Sí, cosas que están lejos. sí, Creo que la gente, y vivimos además, vivimos, viste, digo, el Papa mismo dijo, se fueron a buscar un Papa al fin del mundo, ¿no? Hay una sensación de que la Argentina queda lejos de todo. sí. Y claro, es distinto, qué sé yo, ponele vos si estás en Europa, y bueno, estas crisis, a ver, bueno, crisis por llamarle, viste, de una manera muy amable, pero estas cuestiones que van sucediendo en Medio Oriente, Sí, también fogoneadas por Occidente, sí. terminan generando, bueno, olas de gente desplazada que llega a Europa. Entonces, como que hay una cuestión de que hay una consecuencia directa Mm, que quizás nosotros no tenemos en ese sentido. Y claro, sin embargo, claro. también podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué a la gente, como decías vos, no le importa quizá lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en América Latina? Eh, Mm, yo creo que todavía hay gente que le importa, por suerte, lo veo por ahí en mis redes con gente entusiasta que, viste, me sigue preguntando, me sigue escribiendo, sí. pero yo sí creo que hay momentos que cuando ya, digo, la propia vivencia está complicada, digo, yo acabo de volver a Argentina y a mí me da mucha risa porque escucho a toda esta gente hablar de, bueno, viste, como que se paró la inflación. Sí. Y yo, bueno, claro, quizá hay una cosa psicológica, viste, de que no te estén subiendo los precios cada semana. Ujú. Ahora, yo vengo de estar por otras partes y te puedo decir que me he encontrado con precios europeos acá. Ah, ok, Entonces, ok. viste, también pienso, bueno, hasta qué punto no nos estamos dejando llevar por, viste, Sí, sí, la sí. zanahoria que nos ponen enfrente Muy y bien, no vemos como la cosa más grande. muy bien. Y me parece a mí que, claro, cuando uno tiene, viste, sus propias complejidades, cuando hay que llegar a fin de mes, cuando están pasando tantas cosas, yo creo que la gente se cansa también. Sobre todo, Sí, muy bien. hace rato que lo vengo discutiendo con otros periodistas también, de pensar, bueno, ¿qué pasa con nuestra profesión también? Donde yo siempre te hago el chiste, pero es real que pocas veces te traigo, viste, que yo te diga, bueno, una noticia de la que nos riamos y que esté buena o que Sí. sea algo positivo. Mm. Muchas veces hablamos de cosas que implican dolor, sufrimiento, y Ah, bueno, uno también por resguardarse, creo yo, ¿viste? No, ahí a mí está, me ahí pasa está. incluso, Sí, lo voy a decir porque si no parece ¿viste? Le pasara a algunas personas. A mí me pasa que yo estoy muy metida en este tema. Imagínate el algoritmo de mis redes, o sea, yo claro, veo claro. niños muertos día por medio en mis Sí, redes sociales. sí. Entonces, Mm, llega un punto donde yo también digo, bueno, no, hoy cierro esto porque no me da ahí la está, cabeza, no me da el ahí está. corazón, Ok, ok. ¿viste? Para ver esto. Bien. Pero me parece que el gran problema es que caemos en esa otra cosa de la que a veces hemos hablado, que es decir, bueno, tampoco podés negar la realidad. O sea, No. tampoco, digo, fingir demencia me parece la peor Sí, estrategia. sí. Le servirá a alguna persona en su particularidad, pero me Ajá. parece espantoso que como sociedad vayamos a ese lugar donde, digamos, dejo de ver, dejo de consumir, dejo de Sí, leer, sí, porque sí. si no lo veo no existe, no es real. Y tenemos Bueno, un gobierno que está apoyando literalmente esto que yo les cuento de Israel. O claro. sea, Argentina está votando alineada a Israel y Estados Unidos en Sí, todo en las Naciones Unidas, sí, claro. rompiendo una tradición de la Argentina con los derechos humanos, Ujú. con respetar que existe el derecho a un Estado palestino. Bueno, todo eso, el gobierno de Milei está haciendo lo que quiere, Sí, rompiendo una tradición de política exterior de la Argentina. Entonces, eso ya sí nos toca de cerca, eso sí es nuestra responsabilidad. ¿Qué hace nuestro gobierno afuera? Digo, a mí no me enorgullece tener un gobierno que está apoyando un genocidio. Me parece que ajá. estamos del lado incorrecto de la historia. Y yo a donde salgo y me dicen algo, yo es como, bueno, no, pero el gobierno no necesariamente representa, viste, lo que la Argentina ha sido por décadas. Y sin embargo, eso existe y está ahí, nos tenemos que hacer cargo de eso también. Nos tenemos que hacer cargo de lo que la Argentina es ante el mundo. Y ya lo decía Perón, ¿no? Esta cuestión de que la verdadera política es la política internacional. Ajá. Eh, y en un mundo, para mí en un mundo tan globalizado, no te queda otra. Yo entiendo que hace décadas a la gente no le importara por ahí, pero hoy en día, después de una pandemia, Ujú. después de que tuvimos que gestionar vacunas porque Occidente se las acorraló y se estoqueó con 5 veces más vacunas de las que necesitaban, Sí, en Canadá, Estados Unidos, digo, en sí. muchos países de Occidente, yo Mm. creo que no podemos seguir con esta cosa de pensar que el mundo es eso que pasa allá lejos. Ah, ok, ok, Nos toca, ok, nos ok, influye ok. directamente, nos influyen los precios, nos influyen Sí, todo. sí, sí. Entonces, creo que construir un mundo más justo parte de empezar a entender el mundo y Ujú, a entender cuál es nuestro lugar en ese mundo. ujú. Eh, Así que
ese es el mundo que yo quiero, ¿viste? Yo querría un lugar donde la gente se preocupe un poco más. Sí. No sé si vamos hacia eso, lamentablemente. Bueno, yo no sé. estoy seguro que no vamos hacia eso, pero no importa, vos mantenés esa fe y esa esperanza, porque la mía ha desaparecido. Pasá unos días lindos con el viejerío ahí en San Juan. Bueno. No, muchas gracias igualmente. Y bueno, nada, como siempre, ha sido un gustazo compartir este año el desconcierto con vos, con Leda, con todo el mundo ahí del equipo, qué maravilla. Que hacen este espacio tan lindo, que son de los que, viste, menos encontramos. Sí, Mientras más pasa el tiempo, son los más difíciles de sostener. Y yo siempre lo digo, Quique, para mí vos sos un animal de la radio. A mí me inspira mucho tu trabajo, así que me siento súper honrada de compartir con vos este espacio, de haberlo hecho desde hace un par de años ya. Bueno, ¿cómo te contacto, Melissa Trad? Repetime ese dato. Estoy como Melissa Trad, T-R-A-D, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde me quieran encontrar. Y para cerrar, sabés que sí voy a dar una pequeña noticia que que parte de un hecho muy malo, pero que me parece que termina de alguna manera, de manera positiva, como para cerrar el año de manera distinta. A ver, dale. Que es el caso de Gisèle Pelicot en Francia. Sí. Lo habrán escuchado porque es el caso de esta mujer donde por unos 10 años, creo que fue una década, el esposo la drogaba e invitaba a otros hombres a violarla inconsciente. Sí. Así de espantoso como suena, creo que no hay otra forma de narrarlo, ¿viste? No le vamos a poner acá eufemismos. Eso hacía el tipo. Hay más de 51 personas que fueron acusadas de violar a esta mujer, que no tenía idea qué le pasaba, ni sus médicos tenían idea. Ella tenía lagunas mentales, no sabía por qué había cosas de las que no se acordaba. Sí. Terminan descubriendo por otra cuestión que el esposo la drogaba, que tenía videos de cómo estos tipos iban a violarla. Y la buena noticia, si se quiere, es que estamos ahora ya con una sentencia. Ha habido una sentencia que, bueno, para algunas personas no es suficiente. Hay condenas de entre 3 y 20 años de cárcel a estos 51 acusados. Al esposo sí se le dio como la mayor pena de estar, bueno, en prisión. Sí. Pero creo que quizá darle vuelta a la narrativa, esta cuestión de que ella quedó pegada a esta idea de que se llamó de que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Y que sean los quienes perpetran estas cosas quienes tengan vergüenza. Claro. Y ella decidió tener un juicio público para que hablemos de esto, para que hablemos también de lo que implica, digamos, la sumisión química en casos de abuso. Y me parece que a mí la historia de esta mujer me inspira mucho, porque hay que dar la cara frente a algo así cuando ella ha sido víctima. Hay tantas víctimas que no pueden denunciar y que, bueno, están en su derecho también. Pero creo que quiero cerrar como este año diciendo, bueno, hay una sentencia contra estos tipos. Listo. Este año hemos hablado mucho de casos así, incluso en el programa con vos. Y me parece que entender que hay un mundo que ya no tolera ciertas cosas, bueno, es algo que un poquito de esperanza me da en el medio de tanta desgracia, ¿viste? Un beso grande, nena. Abrazote, buen año, buen fin de año. Chau, chau. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? Bueno, la escuchaste en el desconcierto.